Cuando desperté aquella mañana, la casa estaba demasiado silenciosa. No había olor a café, no se oían los pasos de Diego caminando por el pasillo ni el sonido de la ducha encendiéndose como todos los días. Por un segundo pensé que se había ido a correr temprano, como hacía a veces cuando tenía demasiadas cosas en la cabeza. Pero bastó con poner los pies en el suelo para notar algo extraño. Su teléfono no estaba cargando en la mesa de noche. Su billetera tampoco estaba. Y el cajón donde guardaba sus llaves estaba vacío. La ausencia exacta de sus cosas me dio un vuelco en el estómago, como si una mano invisible hubiese apretado los bordes de mi corazón. Caminé lentamente hacia la cocina pensando en todo y en nada. Todo estaba impecable, demasiado. La taza que usó la noche anterior para tomar té estaba lavada y acomodada en el estante más alto. Nunca hacía eso. Él siempre dejaba pequeños rastros, migas de pan, una cuchara usada, el desorden de alguien confiado en que otro lo seguirá. Pero esa mañana no había nada. Solo silencio. Ese silencio que empieza a sentirse como un grito. Me apoyé en el mesón, respirando hondo. Teníamos semanas raras, sí. Había discusiones pequeñas que crecían sin sentido, como cuando una gota de agua cae en la misma piedra día tras día. Pero nunca imaginé que él simplemente desaparecería. Ni un mensaje, ni una palabra, ni un necesito espacio. Nada. Como si la vida que construimos fuera algo que él pudiera apagar presionando un interruptor. Abrí el refrigerador buscando cualquier señal de normalidad. No había. Él se había llevado hasta sus yogures favoritos. Y fue ahí cuando vi el sobre. Pequeño, blanco, doblado en dos. Pegado con un imán a la puerta metálica. Tenía mi nombre escrito con su letra. Clara, apretada. Como si tuviera prisa. Mis manos temblaron antes de abrirlo. No sé si lo presentí o simplemente mi corazón sabía algo que mi cabeza aún no quería aceptar. El papel estaba tibio, como si alguien lo hubiera dejado segundos antes. Ana, necesito tiempo. No estoy bien, no podemos seguir así. No te preocupes por mí. Vuelve a casa de tu mamá por unos días. La tarjeta conjunta está bloqueada. Diego. Sentí que el aire me abandonaba. La tarjeta conjunta, bloqueada. ¿Tiempo? ¿Volver a casa de mi mamá? No hablaba como un esposo cansado, sino como alguien que había terminado una relación con una despedida escrita a las 3 a.m. en la sala de un aeropuerto. Dejé caer la carta sobre la mesa. Toqué mi bolsita de dinero. Aquella pequeña cartera roja donde guardábamos efectivo para emergencias. Estaba vacía. Abrí la aplicación del banco. 0. No poco, 0. Y en la tarjeta mía, la personal, también había 0. Diego no se había ido a pensar, se había ido llevándose mi estabilidad, mis ahorros, mi tranquilidad y la vida que yo creía que era nuestra. Me quedé ahí, sentada, mirando la pared, sintiendo que el mundo se encogía alrededor. Tenía que respirar. Tenía que pensar. Pero lo único que sentía era una mezcla de rabia, miedo y una humillación tan profunda que me hacía querer desaparecer. En ese momento recordé algo, la cajita amarilla. La guardaba en la parte superior del armario, como un pequeño relicario del pasado. Ahí estaban las fotos de mi padre, su reloj detenido, y una tarjeta antigua que él me entregó antes de morir. Úsala solo si de verdad lo necesitas, me dijo aquella noche en el hospital. Yo tenía 18 años. Ni sabía bien cómo funcionaban los bancos. Tardé minutos en bajar la caja. Estaba cubierta de polvo. La abrí con cuidado, como si dentro hubiera algo sagrado. Y ahí estaba, la tarjeta plateada, algo rayada en las orillas, pero intacta. Aún tenía el adhesivo de activación puesto. ¿Funcionaría después de tantos años? Me sentí ridícula incluso pensándolo. Era una tarjeta vieja, de un hombre que llevaba 10 años muerto. Probablemente cancelada, inservible. Pero era lo único que tenía en ese instante. Y la necesidad hace que uno se aferre a cualquier pequeña posibilidad, por absurda que parezca. Decidí ir al banco. No podía quedarme esperando a entender por qué Diego había hecho lo que hizo. No podía llamar a mi madre. Ella siempre veía las señales antes que yo, y no quería escuchar un te lo dije. No en ese momento. Caminar hasta el banco se sintió extraño. La calle parecía distinta, como si el mundo hubiera cambiado mientras dormía. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero la angustia no me dejaba quedarme quieta. Cuando llegué, había una fila grande. Como siempre. Me uní sin pensar, apretando la tarjeta entre mis dedos. Cuando por fin fue mi turno, me atendió una mujer joven, amable, con una sonrisa tímida. Yo no supe cómo empezar, no sabía qué explicación dar sin sentir vergüenza. Hola. Necesito saber si esta tarjeta aún tiene vigencia, dije, ofreciéndosela como si fuera un objeto frágil. La mujer la observó y frunció el ceño. ¿Cuándo se emitió?, preguntó. Hace muchos años, respondí, casi susurrando. Ella pasó la tarjeta por su sistema. Esperó. Miró la pantalla. Luego volvió a mirarme. Su expresión había cambiado.
Ya no era amable, ni neutral. Ahora era alerta, confundida, nerviosa. Un momento, por favor, dijo, poniéndose de pie. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Había algún problema legal? La tarjeta estaba bloqueada. Tenía deudas. La mujer caminó hacia una puerta al fondo del banco. Golpeó suavemente, entró y cerró detrás de ella. Me quedé ahí sentada, tragando saliva, sintiendo el sudor frío recorriéndome la espalda. La gente seguía caminando, la fila avanzaba, pero yo estaba atrapada en ese pequeño asiento azul, esperando algo que no sabía si quería escuchar. Cuando la puerta se abrió, no salió la mujer, sino un hombre trajeado, mayor, con expresión seria. Se acercó despacio, sosteniendo la tarjeta. «Usted es hija de», dijo un hombre que no escuchaba desde que era niña. Yo asentí, sin poder hablar. El hombre respiró hondo, como si llevara 10 años esperando este momento. «Necesito que pase a la oficina. Hay información que debe conocer. Información importante sobre los fondos de esta tarjeta y sobre su familia». Y entonces supe que ese día no solo había perdido a mi esposo. Había abierto una puerta que mi padre había mantenido cerrada por razones que yo aún no podía imaginar. El hombre me condujo por un pasillo silencioso, de esos que parecen más largos de lo que realmente son. Las luces blancas del techo parpadeaban ligeramente. Y el olor a papel viejo mezclado con desinfectante me hizo sentir como si estuviera entrando a un archivo secreto, no a una simple oficina de banco. Mis pasos sonaban demasiado fuerte, como si todo el mundo pudiera escuchar mi miedo. Él caminaba unos pasos delante de mí sin mirar atrás, pero su postura rígida me decía que tampoco estaba tranquilo. Al llegar me abrió la puerta y me indicó que pasara. La oficina era pequeña, pero impecable. Había un escritorio de madera oscura con bordes brillantes, un par de sillas de cuero gastado y un ventanal que daba a la calle principal. Desde ahí podía ver gente caminando, ajena a lo que estaba a punto de cambiar mi vida. Me senté en silencio, abrazando mis manos para evitar que notara que temblaban. Antes que nada, dijo el hombre sentándose frente a mí, permítame presentarme. Soy el director regional de la sucursal. Mi nombre es Ernesto Leiva. Asentí, aunque mi mente seguía atrapada en la pregunta que llevaba minutos ardiendo en mi pecho. ¿Qué tenía que ver mi padre, muerto hace una década, con todo esto? Ernesto puso la tarjeta sobre la mesa, la empujó levemente hacia mí como si fuera algo más que plástico y metal. Esta tarjeta no es una tarjeta común, comenzó. Tampoco pertenece a una cuenta corriente clásica. Su padre abrió una cuenta de reserva patrimonial. Es un tipo de cuenta especial, casi nunca usada, que requiere autorización de directores como yo para cualquier movimiento. Me quedé en silencio, mirándolo como si hablara en otro idioma. Mi padre había sido un hombre sencillo, trabajador, incluso humilde en ciertas cosas. Nunca lo vi con lujos. Nunca lo escuché mencionar nada parecido a patrimonio o reserva. Toda mi vida creí que apenas teníamos lo suficiente. Y aún así, él nunca nos hizo sentir carencia. ¿Patrimonio?, pregunté finalmente. ¿De qué está hablando? Mi papá era mecánico. No tenía grandes cosas. Ernesto cruzó las manos, respiró, y esa pausa fue tan larga que mi estómago se apretó. Señora, su padre tenía bienes que usted desconoce, dijo con voz baja y cuidadosa. ¿Y esta cuenta? Sigue activa. Sentí un nudo en la garganta. No supe si tenía miedo, esperanza o simplemente incredulidad. Activa. Pero la tarjeta tiene, no sé, 15 años. 16, me corrigió él suavemente. Y aún así, sí, la cuenta no solo está activa, sino que está moviéndose. Alguien ha estado realizando depósitos durante todo este tiempo. Sentí como si el aire se congelara a mi alrededor. ¿Depósitos? ¿Quién? ¿Quién podría estar haciendo eso? El director me miró como si esa pregunta fuera precisamente el centro de todo. Eso es lo que me sorprende, dijo. Porque según los registros, los depositantes están clasificados como herederos reservados. Y usted figura como beneficiaria titular. Tragué saliva. Herederos reservados. Beneficiaria titular. Mi padre jamás me mencionó absolutamente nada de esto. Jamás habló de herencias, ni de bienes ocultos, ni de cuentas especiales. Y entonces algo en mi pecho se revolvió. ¿Por qué habría ocultado algo así? Ernesto tomó un sobremanila que estaba sobre su escritorio. Lo abrió y sacó una carpeta gruesa que parecía cosas que solo se ven en películas. Hojas amarillentas. Documentos sellados. Firmas secas. Esta carpeta contiene el historial de la cuenta, explicó. Y hay algo más. Cuando su padre abrió este expediente, dejó una nota, una de carácter confidencial. Por protocolo, solo puede ser entregada a su heredera directa en caso de que ella lo solicite personalmente. Usted es esa heredera. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin que yo lo notara. ¿Una nota?, pregunté, con la voz quebrada. Ernesto asintió, pero su rostro revelaba algo más. Una mezcla de incomodidad y peso moral.
Antes de dársela, debo advertirle que el contenido de la cuenta podría alterar ciertos aspectos de su historia familiar. Por eso su padre pidió que nadie más pudiera abrir esta carpeta. No sabía si tenía fuerzas para más revelaciones. La mañana ya era suficiente caos. Mi esposo se había ido. Me había dejado sin un peso. Y ahora estaba aquí, frente a un hombre que hablaba de secretos familiares como si mi vida fuera una novela que yo nunca había leído. Por favor, susurré. Solo dígame qué significa todo esto. El director se puso de pie y caminó hacia un archivador alto. Sacó una llave diminuta, como las que se usan para guardar joyas preciadas. Abrió un cajón que hizo un clic metálico. Movió papeles con delicadeza, como si temiera romperlos. Finalmente, regresó con un sobre blanco, grueso, sellado con un borde de cera roja. Este sobre fue depositado aquí por su padre hace 17 años, dijo mientras me lo entregaba. Y contiene un mensaje directo para usted. Lo puse entre mis manos. Era pesado, más pesado de lo que esperaba. Y la cera roja tenía una marca que reconocí de inmediato, el escudo de nuestro apellido, ese que mi padre solía dibujar en las esquinas de los cuadernos cuando yo era niña. Mis dedos temblaron mientras lo tocaba. ¿Puedo abrirlo aquí? Por supuesto, respondió él. Y si después de leerlo quiere continuar con los detalles de la cuenta, estaré disponible. Respiré hondo. Muy hondo. Romper ese sello me dio la sensación de estar rompiendo un muro que había protegido algo durante demasiado tiempo. Dentro había una carta doblada en 3. La desplegué. Al ver la letra, mis ojos ardieron. Era la de mi padre. Redonda, clara y firme, como siempre. Mi visión se nubló por un momento, pero respiré y empecé a leer. Ana, si estás leyendo esto, significa que las circunstancias te han llevado a un punto en el que la verdad ya no puede esperar. Durante años guardé algo que no pude contarte mientras vivía, porque temía que te afectara antes de estar lista. Pero ahora, hija mía, ha llegado el momento de que sepas quién eres realmente y qué te corresponde por derecho. Nuestra familia. No es lo que creíste. Me cubrí la boca. No pude seguir leyendo de inmediato. Mi corazón golpeaba con fuerza. Esa frase "quién eres realmente" se me clavó en el alma. Y por primera vez en toda la mañana, el miedo y la tristeza dieron paso a algo nuevo. Había un secreto grande. Uno que mi padre había protegido hasta su último aliento. Y ahora, era mío. Me quedé mirando la carta un largo rato, incapaz de continuar. Las palabras parecían bailar sobre el papel, negándose a acomodarse en frases que pudiera entender del todo. El mundo dentro de esa oficina se volvió más pequeño, más pesado, como si el aire hubiera decidido quedarse quieto para escuchar lo que estaba a punto de descubrir. Sentí un impulso extraño, salir corriendo, cerrar la carta, fingir que nada de esto estaba pasando, pero también sabía que ya no podía volver atrás. Mi vida, mi historia, todo lo que creía conocer de mi familia acababa de agrietarse, y aunque doliera, tenía que seguir leyendo. Tomé y continué. Tu abuelo, y el padre de él antes que él, llevaron una vida que nunca pudimos contarte. Nuestro apellido no solo pertenece a una familia de trabajadores, como siempre te dije. También pertenece a un linaje que poseía tierras, inversiones y responsabilidades. Responsabilidades que yo rechacé para darte una vida tranquila, lejos de conflictos. Pero rechazar ese mundo no hizo que desapareciera. Me llevé una mano al pecho. Mi padre jamás hablaba de su familia más allá de un par de anécdotas simples, todas sobre trabajo, sacrificio, cosas humildes. Nunca mencionó linajes, ni tierras, ni responsabilidades. Este tono era completamente desconocido para mí. Volví a la carta. Cuando yo era joven, hubo discusiones fuertes entre mis hermanos y yo. Ellos querían seguir el camino que la familia había marcado durante generaciones. Yo no. Yo elegí ser mecánico, casarme con tu madre, y criar una hija sin que ese mundo la aplastara. Pero aún así, ellos insistieron en mantenerte como heredera, en caso de que algún día lo necesitaras. Al principio me negué, pero después, comprendí que no puedo controlar para siempre lo que te pertenece. Me temblaron los labios. Imaginé a mi padre joven, discutiendo con hermanos que yo nunca conocí, rompiendo con un destino que había sido decidido antes de que él naciera. ¿Cómo había cargado todo esto solo? ¿Cómo había guardado tanto silencio? ¿Seguí leyendo? Los depósitos que recibirás no son un regalo, hija. Son parte de una propiedad familiar que sigue activa, aunque yo me aparté de ella. Pensé que quizá nunca tendrías que usarla. Pero si estás leyendo esto, significa que llegó el día en que necesitas respuestas. Y quizá también recursos. Yo no estaré ahí para protegerte, pero dejo a tu disposición todo lo que debí contarte hace años. Mis manos empezaron a sudar. Esa frase recursos hizo que mi mente corriera de vuelta a la mañana. Diego marchándose, dejándome sin nada, llevándose mis ahorros. Y ahora esto. Una cuenta activa, depósitos, herencias, un universo del que nunca supe nada. Volví a la carta.
Si decides continuar con esto, sabrás que tu apellido tiene peso en lugares que no imaginas. Quizá eso te dé fuerza, quizá te dé miedo. Solo recuerda quién eres en esencia, una mujer noble, fuerte y justa. No dejes que nadie te haga sentir pequeña, y si alguna vez alguien intenta quitarte tu valor, hija, esta vez tendrás cómo defenderte. Las lágrimas comenzaron a caer. Era como si mi padre estuviera ahí, sentado frente a mí, tocándome la mano como lo hacía cuando yo tenía pesadillas de niña. Mi respiración temblaba, pero también sentí un calor extraño en el pecho. Algo parecido a dignidad o renacimiento. Terminé la carta. Perdóname por no contarlo antes. Creí que era lo correcto. Con amor eterno, tu papá. Cuando levanté la vista, Ernesto estaba sentado en silencio, con las manos cruzadas, observándome con respeto. No preguntó si estaba bien. No preguntó qué decía la carta. Agradecí ese silencio. ¿Quiere continuar con el proceso?, preguntó finalmente. Tomé unos segundos para limpiar mis lágrimas y guardar la carta en su sobre. Sabía que estaba frente a un punto de quiebre en mi vida. No solo por la herencia o los depósitos o el misterio familiar, sino porque por primera vez desde que Diego se fue, sentí que no estaba completamente a la deriva. Sí, respondí con voz suave pero firme. Quiero saber todo. Ernesto asintió, abrió la carpeta amarilla y sacó varias hojas. La cuenta tiene un saldo considerable, comenzó, señalando un cuadro. Lo suficiente para que usted no vuelva a preocuparse por necesidades básicas. Pero eso no es lo principal. Aquí sacó otro documento, están las propiedades asociadas a su apellido. No están a su nombre, todavía. Por eso queríamos una confirmación personal. Levanté las cejas. ¿Propiedades? ¿De qué tipo? Terrenos locales, comerciales, algunas acciones antiguas todavía vigentes. También hay un informe pendiente sobre una finca al sur. Sentí un mareo suave. Mi padre, el hombre que remendaba su propio pantalón para no gastar dinero, había venido de una familia poderosa. Y yo, toda mi vida, creyendo que cargar monedas para comprar pan era parte de nuestra sencilla normalidad. Pero hay algo más, añadió Ernesto, con tono serio. Durante los últimos 2 meses, ha habido movimientos sospechosos relacionados con su estado financiero. Mi corazón se detuvo. ¿Sospechosos? ¿De qué tipo? El director acomodó unas hojas con cuidado. Alguien ha estado consultando registros asociados a su identidad. Movimientos de verificación bancarios, búsquedas de su historial, incluso una solicitud reciente para abrir una tarjeta a su nombre. Mis ojos se abrieron como ventanas golpeadas por el viento. ¿Una tarjeta a mi nombre? ¿Quién? ¿Quién haría eso? Él me miró en silencio un momento, luego deslizó un documento hacia mí. La solicitud proviene de un usuario que ya conoce, y coincide con la fecha en que su esposo bloqueó las cuentas conjuntas. Mi estómago cayó como si hubiera saltado de un puente. Diego había estado moviendo piezas a mis espaldas. No solo me había dejado sin dinero. No solo se había ido sin explicación. Había estado investigándome, vigilándome, interesándose en algo que él no podía saber, que yo ni siquiera conocía. Ernesto bajó la voz. No sé si él sabía exactamente lo de la cuenta, pero alguien le informó que usted podría tener un patrimonio oculto. Y al parecer, lo estaba buscando. Sentí un frío recorrerme entera. Todo era mucho más grande que una simple huida. Diego no solo quería dejarme, quería algo más. Algo que ni yo misma sabía que poseía. Y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo. Me quedé inmóvil, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. La habitación se volvió más fría, más estrecha. Sentía mis dedos entumecidos mientras sostenía el documento que Ernesto me había entregado. Quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Era demasiado. Demasiado para una sola mañana. Demasiado para una sola mujer que, hasta hacía unas horas, solo pensaba en preparar desayuno y lavar ropa. ¿Estás segura de que es él?, pregunté finalmente, con la voz ahogada. Ernesto asentó. Los sistemas del banco son muy precisos. La solicitud coincide con un dispositivo registrado a su nombre. Y no solo eso. Él intentó verificar si usted tenía cuentas paralelas o vinculaciones heredadas. Eso no es algo que un esposo hace por curiosidad. Me dolió escucharlo, aunque parte de mí ya lo sabía. Aún así, era distinto cuando alguien lo pronunciaba en voz alta. Era como si una verdad terrible se instalara frente a mí, sin intención de moverse jamás. Pero, ¿cómo supo él que existía algo así?, pregunté, mirando mis manos como si tuvieran la respuesta. Ernesto respiró hondo. Ese es el punto más extraño de todo. Los registros muestran que alguien externo consultó documentos familiares hace meses. Algo discreto, casi imperceptible, pero, cuando uno tiene experiencia, lo nota. Alguien le habló a su esposo. Alguien con acceso. Y no cualquier acceso.
Uno que solo se obtiene si conoce la raíz de la familia. Mi piel se erizó. ¿Qué quiere decir? Que esto no fue casualidad, ni coincidencia. Alguien sabía que usted tenía un patrimonio oculto. Y ese alguien decidió que su esposo debía saberlo también. Las palabras cayeron sobre mí como un vaso de agua helada. Me apoyé en el respaldo de la silla, sintiendo un temblor leve en las piernas. Nunca imaginé que mi vida, tan simple, tan ordinaria, pudiera ser escenario de secretos tan enormes. ¿Sabe quién fue?, pregunté, temiendo la respuesta. Ernesto negó con la cabeza. Por ahora no. Pero hay algo más que creo que debe ver. Sacó otra hoja, esta vez más delgada, con un sello azul en la esquina. Me la entregó con delicadeza. Este documento llegó al banco hace poco. Viene de un remitente privado. Y aunque no menciona nombres, está relacionado directamente con la cuenta. Lo tomé, sintiendo un nudo en el pecho. Abrí el pliego. Las letras eran claras, impresas con tipografía formal. Pero lo que decía me paralizó. Al estar la heredera próxima a acceder a los fondos, debe ser advertida. Los bienes no solo representan un patrimonio, sino un compromiso con una sociedad familiar que aún conserva intereses. Será contactada. Me llevé una mano a la boca, horrorizada. ¿Contactada? ¿Por quién? Por quienes administran la parte de la familia de la que su padre se apartó, respondió Ernesto con solemnidad. Ellos nunca renunciaron a su estructura interna. Y aunque no todos los herederos participan, algunos siguen muy activos. Me invadió un mareo suave. No estaba lista para nada de eso. No estaba lista para sociedades familiares, ni para compromisos antiguos, ni para secretos que mis abuelos y bisabuelos guardaron durante generaciones. Yo lo único que quería era poder pagar la comida del mes, recuperarme del abandono, encontrar paz. No puedo, susurré. No puedo procesar esto sola. Ernesto inclinó la cabeza. Puedo solicitar protección de información por protocolo. Nadie podrá mover nada sin su autorización directa. Pero eso no cambiará el hecho de que ya están interesados en usted. Me abracé el estómago, sintiendo un frío punzante en la piel. Interesados. Qué palabra tan inquietante. Parecía sacada de otra vida, una en la que yo era alguien importante, alguien con poder. Pero yo era solo Ana. Una mujer abandonada por su esposo, con deudas emocionales, heridas y ahora, con una herencia que no había pedido. ¿Qué hago ahora?, pregunté, con un hilo de voz. El director tomó un bolígrafo. Escribió algo en una tarjeta y me la puso frente a mí. Hay una abogada que trabaja con nosotros en casos especiales. De absoluta discreción. Puede asesorarla. Pero también debe decidir si quiere acceder a la cuenta ahora. O esperar. Esperar. Quise reírme. Esperar. Cuando no tenía dinero ni siquiera para llegar a fin de semana. Pero también tenía miedo. Miedo real. Profundo. Parecido al que se siente cuando una puerta se abre sola en mitad de la noche. Suspiré. Quiero acceder, dije finalmente. No puedo quedarme indefensa. Ernesto asintió, satisfecho pero preocupado a la vez. Entonces necesitaremos su firma aquí y aquí. Esto permitirá activar la tarjeta de inmediato y confirmar su identidad como beneficiaria principal. Tomé el bolígrafo con manos temblorosas y firmé los papeles. Cada trazo me hacía sentir que estaba entrando en un terreno desconocido, lleno de luces y sombras. Cuando terminé, Ernesto procesó todo en la computadora. Listo, la tarjeta está activa. Los fondos están disponibles. Sin embargo, le recomiendo no hacer movimientos bruscos por ahora. Todo lo que haga podría ser visible para quienes están monitoreando la cuenta. De pronto sentí algo que no esperaba, un pinchazo de enojo. ¿Así que mi vida está siendo observada sin que yo lo supiera? Ernesto bajó la mirada. Lamentablemente sí. Pero ahora usted puede protegerse. Apreté los labios. Esa mañana había empezado sintiéndome abandonada, vacía, pequeña. Pero ahora, aunque seguía temblando, algo dentro de mí estaba despertando. No era fuerza todavía, pero sí un instinto. El instinto de defenderme. El instinto de no permitir que nadie, ni Diego, ni desconocidos, ni herederos reservados decidieran por mí. Quiero saber todo lo que pueda sobre esa sociedad familiar, dije con voz inesperadamente firme. Y quiero iniciar los trámites para blindar mi información. Ernesto sonrió apenas. Eso, me alegra escucharlo. Su padre tenía razón. Usted es fuerte, quizá más de lo que cree. Guardé la carta de mi padre, el sobre, los documentos y la tarjeta en mi bolso. Me puse de pie. El mundo fuera de la oficina seguía moviéndose como si nada. Pero para mí, cada paso que di hacia la puerta fue distinto. Porque ya no era la misma mujer que había entrado. Ya no era la esposa abandonada. Ya no era la que se había quedado sin dinero. Era la heredera de un legado oculto. Y la mañana apenas empezaba. Salí del banco con la carpeta apretada contra mi pecho, como si fuera un escudo capaz de protegerme del ruido, de la confusión y del mundo entero. El aire frío me golpeó en la cara y me hizo parpadear.
Las personas caminaban sin detenerse, ajenas a que mi vida acababa de partirse en dos universos, el que creí que era mío y el que acababa de descubrir. Mis piernas se movían casi por inercia mientras me alejaba de la sucursal. No sabía hacia dónde ir, así que caminé hacia la plaza central, donde siempre había bancas libres bajo los árboles. Cuando me senté, el silencio me envolvió. Las hojas caían despacio movidas por una brisa leve. Un niño reía mientras perseguía una pelota roja. Un anciano alimentaba palomas sin prisa. Y yo, en medio de ese cuadro cotidiano, sentía que mi corazón latía como si fuera a romperse. Saqué la carta de mi padre una vez más. La leí de nuevo con más calma, con más dolor, con más preguntas. ¿Quién eres realmente?, decía. Yo no sabía quién era. Yo solo sabía quién había sido hasta esa mañana. Saqué también la tarjeta que acababan de activar. Estaba fría entre mis dedos. Impersonal. Poderosa. Una puerta abierta hacia un mundo que parecía no pertenecerme. La guardé de inmediato, temerosa de que alguien pudiera verla. A cientos de metros, las ventanas del banco reflejaban el sol, como ojos vigilantes que seguían cada uno de mis movimientos. Fue entonces cuando vibró mi teléfono. Amosage. Mi corazón se comprimió. Por una fracción de segundo pensé que sería Diego. Una explicación. Una disculpa. Un arrepentimiento. Algo. Pero cuando miré la pantalla casi se me cayó el teléfono de las manos. Número desconocido. Te dije que no podías esconder nada para siempre. Sentí un escalofrío desde la nuca hasta la espalda. Miré alrededor sin mover la cabeza demasiado, como hacen las personas que temen parecer presas fáciles. Nadie me observaba, al menos no de forma evidente. Personas caminando. Carritos de comida. Autos pasando. Nada fuera de lo normal. Escribí. Qui en Arash. La respuesta llegó de inmediato. Como si hubieran estado esperando que yo cayera en la trampa. Eso ya lo sabes. Lo borré todo. No. No lo sabía. No sabía nada. Y sin embargo, sentí que ese mensaje estaba conectado con lo que Ernesto me había dicho. Alguien sabía más de mi vida que yo misma. Alguien había seguido mis pasos. Alguien había empujado a Diego hacia una información que él jamás habría descubierto solo. Guardé el teléfono, tratando de controlar la respiración. De pronto recordé la tarjeta que Ernesto me había dado. La de la abogada. Miré el nombre. Marisa Calderón. Bajo el nombre, una frase. Casos especiales y de confidencialidad extrema. El tipo de tarjeta que nunca imaginé sostener. Me levanté de la banca y caminé hacia la parada de taxis. Pocas veces había sentido tanta urgencia. El conductor, un hombre mayor de barba blanca, me sonrió cuando subí al coche. ¿A dónde la llevo, joven? Le di la dirección de la oficina de la abogada y él arrancó sin hacer preguntas. Durante el trayecto, mi mente no dejaba de reproducir lo que había pasado desde la madrugada. El silencio de la casa vacía. La carta de Diego. La cuenta bloqueada. El descubrimiento familiar. La advertencia del banco. El mensaje inquietante. Parecía que había vivido un mes entero en apenas unas horas. Cuando llegamos a un edificio gris, de fachada discreta, respiré hondo. Era un lugar que nadie notaría al pasar. El letrero al lado de la puerta apenas decía: oficinas privadas. Subí al tercer piso. La puerta de la izquierda tenía una placa dorada. M. Calderón Consultoría Jurídica Reservada. Toqué. Una mujer de cabello negro liso, recogido en una cola baja, abrió la puerta. Sus ojos eran oscuros, directos, pero no duros. Me observó con una rapidez que me hizo sentir que ya sabía algo de mí antes de que yo abriera la boca. «Ana», preguntó sin preámbulos. Asentí. «Pase por favor». La oficina era pequeña, cálida, con plantas en las esquinas, y un aroma tenue a té. No había fotos personales. Ningún objeto que contara nada de su vida. Todo en ella decía profesional y prudente. Ernesto me avisó, dijo mientras se sentaba frente a mí. Dijo que hoy sería un día difícil. Las lágrimas me ardieron en los ojos de nuevo. No sé ni por dónde empezar. Ella alzó una mano con calma. Empiece por lo que más le preocupa en este momento. Saqué la carta de mi padre y la puse sobre la mesa. Mi papá dejó esto. Y el banco dice que hay una sociedad familiar. Y alguien consultó mis registros. Y mi esposo, mi voz se quebró, me dejó sin nada. Y estuvo buscando información que no debería saber. Marisa asintió lentamente, como si todo encajara en un rompecabezas que ella ya conocía. Ana, lo que le está pasando no es casual. Las familias que manejan propiedades antiguas tienen estructuras internas, digamos, complejas. Y su apellido forma parte de una de esas estructuras. Me acomodé en la silla, sintiendo un nudo en la garganta. Pero yo no sabía nada. Precisamente por eso es vulnerable, respondió ella con suavidad. Pero también por eso es más peligrosa para ellos. Una heredera que no tiene idea del poder que tiene. Es fácilmente manipulable. Y quienes están observándola lo saben. Sentí un escalofrío.
¿Cree que mi esposo? Marisa entrelazó las manos. No puedo asegurarlo todavía. Pero si él consultó registros suyos, si bloqueó cuentas, si intentó abrir tarjetas a su nombre, es muy probable que alguien lo haya influenciado. Alguien que quiera acceder a lo que usted tiene, sin dialogar directamente con usted. Hundí el rostro entre mis manos. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Ella respiró profundo. Ahora, Ana, usted se protege, se informa, y decide. Su padre la preparó más de lo que cree, incluso con sus silencios. Yo voy a acompañarla. Pero antes, necesito saber si recibió algún mensaje inesperado hoy. Sentí un vuelco en el corazón. Saqué el teléfono. Se lo mostré en silencio. Ella lo leyó. Su mirada se volvió grave. Sí. Ya empezaron. Levanté la vista, aterrada. ¿Quién? Marisa se inclinó hacia mí, muy despacio. Los que llevan años esperando que usted no siga los pasos de su padre, sino los de su apellido. Me quedé mirando a Marisa sin poder moverme. Sus palabras parecían venir desde muy lejos, como si viajaran por un túnel antes de llegar a mis oídos. Los que llevan años esperando ¿qué? ¿A mí? ¿A una mujer que ni siquiera sabía de su propia historia? Sentí que mi respiración se volvía más corta, que el aire alrededor se espesaba. Apreté las rodillas con las manos, tratando de mantenerme firme. Marisa, susurré. ¿Qué quieren de mí? Yo no soy nadie. Ella ladeó la cabeza, observándome con esa mezcla inquietante de compasión y pragmatismo. Justamente por eso, Ana. Para ellos, usted es alguien. Pero también, es un acceso. An acceso. Esa palabra cayó como un peso en el estómago. Me vi reflejada en la ventana detrás de ella, mis ojos aún enrojecidos, mi cabello desordenado, mi postura encogida. Yo no parecía heredera de nada, mucho menos de algo que pudiera interesar a desconocidos capaces de mover información confidencial detrás de mi espalda. Necesito que me explique, dije con un hilo de voz. No puedo entender nada si solo me dan frases sueltas. ¿Qué es esta sociedad familiar? ¿Qué tiene que ver conmigo? Marisa se incorporó y abrió una carpeta negra. Dentro había documentos con membretes que no reconocí, sellos antiguos, letras estilizadas, fechas que parecían sacadas de otro tiempo. Esto, dijo tocando la carpeta, no es exactamente una empresa, ni una asociación legal tradicional. Es más bien, una estructura heredada. Algo que sus antepasados construyeron y que se ha mantenido, generación tras generación. Cada rama familiar tiene un rol, una responsabilidad, y, en algunos casos, poder de decisión sobre propiedades o inversiones compartidas. Yo negué lentamente con la cabeza. Mi papá nunca habló de eso. Porque él renunció, respondió ella. Pero renunciar no es lo mismo que desaparecer del registro. Apreté los labios. Esa distinción, tan simple y tan brutal, se clavó dentro de mí. Entonces ellos me ven como una pieza que volvió al tablero, respondió sin rodeos. Una pieza clave. Porque usted es la última heredera directa de su línea. Y si decide tomar su puesto, cambia el equilibrio de todo. Me mareé un poco. Era demasiado absurdo, casi ridículo, pensar que que lloraba por una carta de abandono esta mañana, podía afectar un equilibrio. ¿Un equilibrio de qué? ¿De quiénes? ¿Y qué pasa si no tomo ese puesto? Pregunté. Marisa la cerró la carpeta. Ellos insistirán. Buscarán convencerla. Tal vez presionarla. Y si usted no responde, entonces buscarán influenciar a quienes la rodean, como ya lo hicieron con su esposo. Sentí un escozor en los ojos. Diego. Marisa me miró con una combinación dolorosa de certeza y prudencia. Él no habría podido acceder a esa información solo. No tenía medios ni contactos. Alguien lo guió. Alguien que le dio motivos para desconfiar de usted. Y para querer adelantarse. Me llevé la mano al pecho, sintiendo un dolor seco, agudo. Pero yo estaba viviendo una vida normal. ¿Por qué justo ahora? Marisa se levantó, fue hacia un mueble bajo y sacó un pequeño dossier gris. Porque hace 3 meses murió un miembro importante de la sociedad. Y cada vez que muere alguien de esa estructura, todas las líneas hereditarias se reevalúan, se revisan, se actualizan. Ese proceso puso su nombre otra vez sobre la mesa. Me llevé una mano a la boca. Así que la razón por la que mi vida se derrumbó no era solo Diego. Ni las cuentas bloqueadas. Ni la tarjeta vieja de mi padre. Eran ellos. Ellos, moviendo piezas. Ana, dijo Marisa, acercándose y volviendo a sentarse. Sé que todo esto suena enorme, imposible. Pero quiero que entienda algo importante, usted tiene más control del que cree. ¿Cómo puedo tener control si ni siquiera entiendo quién me está escribiendo mensajes? Porque el poder que buscan de usted depende de su voluntad, respondió ella. Solo usted puede otorgarlo. Y eso la vuelve más fuerte de lo que piensa. Me quedé en silencio. Las palabras resonaban, pero todavía no encontraba dónde colocarlas dentro de mí. Quiero hacerle una pregunta, dijo ella, bajando el tono. Y necesito que responda con sinceridad.
¿Usted cree que su esposo sabía que estaba traicionándola o cree que simplemente obedeció algo que le prometieron? La pregunta me cortó la respiración. Me quedé mirándola, paralizada. Diego era muchas cosas, pero nunca calculador, nunca frío, nunca capaz de pensar tan lejos. Las peleas de las últimas semanas parecían inducidas, como si él supiera algo que yo no sabía y se sintiera superior o inseguro o ansioso por aprovechar algo antes de que yo reaccionara. Recordé su mirada distante, el celular que escondía en el baño, la manera en que empezó a salir más tarde del trabajo. Mis dedos comenzaron a temblar. Creo que alguien le llenó la cabeza. Yo también, respondió Marisa, y no será el único. Usted debe prepararse. Me enderecé, obligándome a respirar. ¿Prepararme cómo? Primero, blindaremos legalmente todo lo que encontró hoy. Nada podrá moverse sin su firma física y verificaciones especiales. Segundo, activaremos una alerta en caso de que alguien intente acceder a sus datos. Y tercero, se inclinó hacia mí, vamos a averiguar quién lo manipuló. De pronto, algo dentro de mí, algo que había sido pequeño y débil durante tanto tiempo, empezó a levantar la cabeza. No era fortaleza total aún, pero sí un principio. Una semilla. Una chispa. No quiero vivir con miedo, dije, con una determinación que me sorprendió. No voy a permitir que me sigan vigilando. No voy a dejar que decidan por mí. Marisa sonrió apenas, como si hubiera estado esperando esa frase. Entonces, a partir de hoy, Ana, ya no es solo la heredera pasiva. ¿Y qué soy? Pregunté. Ella tomó la carpeta negra, la entregó en mis manos, y dio. La única persona capaz de cambiar un legado que muchos dan por inevitable. Y ese tipo de persona siempre se vuelve un problema. Tragué saliva. ¿Para ellos? Para todos los que han estado viviendo cómodamente con su ausencia, respondió. El silencio volvió a la oficina, pero ya no me rodeaba con miedo, sino con algo nuevo. Una inquietud viva, feroz. Entonces empecemos, dije. Y por primera vez desde que Diego se había ido, sentí que no estaba desmoronándome. Estaba despertando. Salí de la oficina de Marisa con pasos lentos pero firmes. El pasillo olía a madera pulida y silencio. Un silencio distinto al que había sentido en mi casa esa mañana. Este no era un silencio vacío, sino uno que parecía decirme, tienes algo que hacer. Cuando llegué a la calle, el aire fresco me dio en la cara como un recordatorio de que el mundo seguía moviéndose, aunque mi vida estuviera transformándose a un ritmo brutal. Guardé la carpeta negra dentro de mi bolso. Como quien guarda un arma, un escudo o un secreto sagrado. El sol de la tarde caía entre los edificios altos, y por un instante, me sentí pequeña otra vez. Una mujer que solo quería tener una vida tranquila, no una heredera envuelta en juegos de poder de una familia que ni siquiera sabía que existía. Tomé un taxi de regreso a casa. Mientras avanzábamos entre autos y semáforos, me descubrí mirando por la ventana sin realmente ver nada. Solo repetía en mi cabeza las palabras de Marisa. Para ellos, usted es una pieza que volvió al tablero. ¿Desde cuándo mi vida era un tablero? ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué yo? Cuando llegué a mi casa, el contraste fue brutal. El silencio que antes parecía un abismo ahora era como una carcasa vacía esperando llenarse otra vez. Miré el sillón donde Diego se sentaba a ver televisión. La mesa donde desayunábamos. La puerta del cuarto que ahora estaba demasiado cerrada, como si ocultara un fantasma. Todo estaba igual, y todo había cambiado. Dejé mis cosas sobre la mesa. Me senté un momento, respirando. Cerré los ojos. Sentí el espacio alrededor como si estuviera abrazándome, pero justo cuando empecé a relajarme, mi teléfono sonó. Amosage. Mi corazón latió con fuerza. Número desconocido. Ya fuiste al banco. Sabíamos que lo harías. Sentí que la sangre me bajaba del rostro. ¿Cómo? ¿Cómo sabían? Me habían seguido. Me estaban observando desde algún lugar. Caminé hacia la ventana, temblando. Abrí apenas la cortina. No vi nada extraño. Solo autos estacionados. Un perro durmiendo en la acera. Una mujer caminando con una bolsa de compras. La normalidad escondiendo monstruos. Contesté. ¿Qué quieren de mí? La respuesta llegó segundos después. Lo que te corresponde entregarnos. Me quedé mirando esa frase, leyendo y releyendo cada palabra. ¿Entregarles? ¿Qué? Yo aún no entendía la mitad de lo que había descubierto. No tenía nada tangible, nada físico. Solo papeles, una carta de mi padre. Historias de herencias y compromisos que nunca pedí. Escribí. No tengo nada para entregar. No sé de qué hablan. Y entonces llegó un mensaje más. Ese me dejó sin aire. Tienes más de lo que imaginas. Y sabemos quién puede convencerte. Apreté el teléfono con tanta fuerza que casi crujió. Supe inmediatamente a quién se referían. Diego. Mi esposo. El hombre que había compartido años de mi vida. Mis miedos. Mis sueños. Mis secretos. El hombre que había aprendido a leer mis silencios.
El mismo que se había ido dejándome sin dinero, pero no solo porque quisiera hacerme daño. Había algo más. Tenía que haberlo. Me levanté y caminé por la sala sin rumbo. Una sensación fría, como una sombra, se pegó a mi espalda. Marisa tenía razón, ellos no se irían. No se quedarían quietos. No esperarían a que yo entendiera lo que estaba pasando. Ya habían empezado el juego. Y yo ni siquiera había tenido tiempo de aprender las reglas. Me detuve frente al espejo del pasillo, me miré, el reflejo me devolvía a una mujer desvelada, con el cabello revuelto, la mirada cansada, pero también más alerta, más viva, más consciente de algo que había estado dormido en mí durante demasiado tiempo. Me acerqué un poco más. No te van a quebrar, me dije en voz baja. No otra vez. El timbre sonó de repente. Di un salto. El corazón se me aceleró tanto que sentí un golpe en las costillas. Nadie debía venir. Nadie sabía que estaba aquí. Me acerqué despacio, en puntas de pie, como si esa mínima precaución pudiera detener cualquier amenaza al otro lado de la puerta. Miré por la miria. Mi estómago se contrajo. Era Diego. Retrocedí un paso. ¿Otro? Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo sabía que estaba en casa? Porque regresaba justo ahora, después de un día entero sin respuestas, después de dejarme sin nada, después de huir como un cobarde. Al timbre volvió a sonar. «Ana», gritó una voz desde afuera. «Sé que estás ahí, por favor abre». Mi pecho se apretó. Esa voz mezclaba desesperación, cansancio, urgencia, pero también tenía algo más. Miedo. Un miedo real, casi palpable. Me quedé quieta unos segundos, escuchando si alguien estaba con él. Nada. Solo su respiración acelerada al otro lado de la puerta. «Necesito hablar contigo. Por favor». No sabes en lo que me metí. Esa frase me perforó el alma. No sabes en lo que me metí. Recordé la carpeta del banco. Los depósitos. Las búsquedas a mi nombre. El mensaje de los desconocidos. Y su súbita desaparición. Algo dentro de mí dijo, abre. Otro algo dijo, no confíes. Fueron 10 segundos eternos hasta que puse mi mano sobre la cerradura. La giré lentamente y abrí apenas unos centímetros. Lo suficiente para verlo. Diego estaba ojeroso, con la barba crecida, la camisa arrugada. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en días. Y al verme casi se derrumbó. «Ana». Por favor, susurró. «Estás en peligro. Nos están vigilando a los dos». Sentí que mi piel se erizaba de arriba abajo. «¿Quién es?», pregunté con la voz más firme que pude. «¿Quién te metió en esto, Diego?». Él miró hacia los costados, nervioso, y bajó la voz. «Tu familia». Las palabras me golpearon como un ladrillo. Me quedé sin poder hablar. Diego tragó saliva temblando. «Los que manejan lo que te pertenece. Ellos me buscaron primero. Mucho antes de que tú supieras algo». Me cubrí la boca con una mano. Era verdad. Todo era verdad. Apenas estábamos empezando. La puerta seguía apenas entreabierta. Pero la presencia de Diego llenaba el pasillo como si de pronto el espacio fuera demasiado pequeño para ambos. Sus ojos seguían inquietos, recorriendo los rincones detrás de mí, como si esperara que alguien saltara desde las sombras. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, protegerme, proteger lo poco que aún no se me había derrumbado. Pero otra parte, esa parte que había compartido años con él, que conocía sus miedos, sus gestos más pequeños, sabía que no estaba fingiendo. «¿Cómo que mi familia te buscó?», pregunté finalmente, abriendo un poco más la puerta pero sin invitarlo a pasar. Diego tragó saliva, respiró hondo como si las palabras le quemaran las entrañas. «¿Ellos? Ellos no se presentaron como familia tuya al principio. Solo dijeron que tenían información importante sobre ti, que estabas relacionada con una herencia, que eras parte de algo grande». Yo no entendí nada, pensé que estaban locos. Me apoyé en el marco de la puerta. «¿Y aún así les creíste?». «No al principio», respondió con un tono quebrado. «Pero empezaron a mostrarme cosas. Documentos, movimientos bancarios, fotos antiguas. Sabían más de ti que tú misma. Sabían cosas que ni yo sabía, cosas que no tenías por qué ocultar». Lo miré con un dolor que no sabía cómo contener. «Yo no oculté nada, Diego. No sabía nada. Lo sé ahora», exclamó él, levantando las manos. «Pero cuando ellos aparecieron, cuando empezaron a presionarme, cuando dijeron que tú no estabas siendo sincera conmigo, yo me confundí. Me asusté. Me crucé de brazos, sintiendo un temblor interno». «¿Qué te ofrecieron a cambio?». Sus ojos se llenaron de vergüenza. «Dijeron que si cooperaba, si conseguía acceso a tus cuentas, si te hacía preguntas, si te observaba, podríamos tener una vida mejor. Dijeron que tú te lo estabas guardando todo para ti, que no confiabas en mí, que tenías un respaldo enorme y no querías compartirlo». Me quedé mirando el piso. Cada palabra era un puñal.
Pero no porque él me acusara, sino porque yo podía imaginar perfectamente cómo se sintió, inseguro, pequeño, manipulable. Y por eso bloqueaste mis cuentas, susurré. Él cerró los ojos. Me dijeron que era temporal, que tú no lo notarías, que solo necesitaban verificar información. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era tarde. ¿Tarde cómo?, pregunté. Diego empezó a caminar en círculos pequeños, desesperados. Ana. Ellos empezaron a exigirme cosas. Quisieron que te llevara a cierto lugar, que te hiciera ciertas preguntas, que revisara tu correo, tu teléfono. Y cuando vieron que yo no estaba logrando nada, que tú no sabías nada, empezaron a ponerse agresivos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué significa agresivos? Él levantó la manga de su camisa. Tenía un moretón oscuro, grande, como una marca hecha con intención. Sentí un nudo en la garganta. ¿Te golpearon? A mí me usaron, Ana. Me utilizaron desde el principio. Y cuando se dieron cuenta de que no podían sacarte la información a través de mí, me dijeron que me apartara. Que tú ibas a despertar por tu cuenta. Que cuando lo hicieras, ellos vendrían por ti directamente. Mis piernas se aflojaron y me apoyé en la pared. ¿Cuándo fue la última vez que los viste?, pregunté, con la garganta cerrada. Diego bajó la mirada. Ayer en la noche. Cuando me fui de la casa. Me hicieron firmar algo, un papel donde asumía responsabilidad por cierta información. Yo no entendí. Solo quería salir. Me dijeron que tú irías al banco hoy. Que cuando activaras algo, ellos lo sentirían. Y que a partir de ese momento, yo ya no te servía. Una oleada de rabia me atravesó, mezclada con miedo, tristeza y un sentido de traición que no sabía dónde colocar. Entonces tú, ¿fuiste parte de esto? Sin querer, sin saber, pero sí, fui parte. Se cubrió el rostro con ambas manos. Ana, yo me equivoqué. Pero cuando intenté detenerme, ya estaba demasiado lejos. Y cuando te dejé la carta, cuando bloqueé las cuentas, estaba desesperado. No sabía cómo protegerte. Solo sabía que ellos me estaban vigilando a mí también. Lo observé. El hombre frente a mí ya no era el esposo arrogante de las últimas semanas. Era un hombre roto, aterrorizado. Y aunque eso no borraba el daño, sí cambiaba la forma en que lo miraba. Diego, dije despacio, ¿qué quieren realmente de mí? Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban tan sinceros como hacía mucho no los veía. Quieren que recuperes tu lugar. Quieren que tomes un puesto dentro de una estructura que controla propiedades, inversiones, decisiones. Y si tú lo tomas, ellos ganan. Pero si no lo haces, ¿qué pasa si no lo hago? Interrumpí. Diego tragó saliva. Van a presionarte. Van a manipularte. Van a usar a cualquiera que esté cerca para llegar a ti. No les importa quién termine herido. No les importa tu vida personal. Solo les importa que tú entres, o que renuncies oficialmente para que otro tome tu lugar. Me recargué en la pared mareada. Pero yo ni siquiera conocía ese mundo. Por eso te quieren ahora, murmuró. Porque eres fácil de moldear. O creen que lo eres. Le sostuve la mirada. Pues están equivocados. Diego parpadeó. Por un momento pareció no reconocerme. Ana, tú no entiendes. Ellos no son gente común. No funcionan como el resto. No aceptan un no sin consecuencias. No van a detenerse. Me quedé en silencio. No había miedo en mi pecho en ese momento. Había claridad. Una claridad que venía creciendo desde que abrí la carta de mi padre. Entonces tendrán que aprender, dije con voz firme, que yo tampoco soy la misma de antes. Diego abrió los labios, pero antes de poder responder, escuchamos algo que hizo que ambos nos quedáramos helados. Un auto frenó de golpe frente a la casa. Diego se giró hacia la ventana. Yo también. Un vehículo oscuro. Ventanas polarizadas. Motor aún encendido. Y una silueta bajándose lentamente, mirando hacia nuestra puerta. Diego susurró, pálido. Llegaron. El sonido del auto aún vibraba en mis oídos cuando Diego dio un paso hacia la ventana, como si necesitara confirmar que sus peores temores se habían hecho realidad. Yo, en cambio, me quedé clavada en el suelo. No podía moverme. Mi cuerpo sabía antes que mi mente que cruzar esa línea, abrir una puerta mientras ellos estaban afuera, significaría entrar a un mundo del que quizá no habría vuelta atrás. Diego se giró hacia mí con los ojos muy abiertos, respirando rápido. Ana, escúchame, susurró. No abras. No digas nada. No les des motivo para entrar. Yo parpadeé. ¿Crees que necesitan un motivo? No, admitió él. Pero cualquier cosa que hagas ahora puede empeorar todo. El golpe en la puerta llegó como un trueno. Fuerte. Autoritario. Frío. Di un respingo. Diego apretó los dientes. Caminó hacia mí, y me tomó del brazo con suavidad. No te acerques, susurró. Déjame a mí. ¿Achí? Pregunté con incredulidad. Lo miré a los ojos. Vi el miedo. La culpa.
pero también una determinación que no le había visto nunca. Él quería protegerme. Tal vez ya era tarde para recuperarnos como pareja, tal vez nada borraría lo que había pasado, pero en ese instante supe que no estaba actuando por él. Estaba actuando por mí. Otro golpe. Más fuerte, como si quisieran romper la puerta con los nudillos. Diego respiró hondo. Ana, escóndete en el pasillo. No salgas. No hagas ruido. Negué con la cabeza. No voy a esconderme. Por favor, susurró, con una súplica en la voz que me atravesó el alma. Solo esta vez. No tienes que ser valiente todo el tiempo. Déjame hacer esto. Mi corazón gritaba que no. Pero algo en su mirada, algo herido y sincero, me hizo retroceder unos pasos. No me escondí del todo, pero me quedé fuera de vista. Diego se acercó a la puerta. Apoyó la mano en la manija. Respiró una vez. 2 veces. Y abrió. El hombre que estaba afuera no se parecía a lo que yo imaginaba. No era enorme, ni intimidante físicamente. Era más bien de estatura media. Traje oscuro, cabello perfectamente peinado. Su rostro, sin embargo, tenía una expresión que helaba la sangre, una calma desprovista de humanidad. Una sonrisa controlada, como alguien que estudia a su presa antes de hablar. Diego saludó con un tono cordial que no coincidía con la situación. «Qué gusto verte». Diego no respondió. «¿Podemos pasar?», preguntó el hombre, como si la casa fuera suya, como si la pregunta fuera una formalidad sin importancia. Diego se interpuso. «No». El hombre lo observó unos segundos. Sus ojos, fríos, se deslizaron hacia el interior, como si pudieran ver a través de las paredes. «Necesitamos hablar con Ana», dijo finalmente. Mi corazón dio un salto. Nunca había escuchado mi nombre sonar tan peligroso. Diego se tensó. «Ella no está disponible». «Eso ya lo sé», respondió el hombre, con un dejo de burla. «Pero no vine a preguntarte si puedo entrar. Vine a darte un aviso». Diego palideció. «Dile», continuó el hombre, bajando la voz con elegancia venenosa, «que se acerque a la mesa mañana a las 10 de la mañana. ¿Sabe de cuál hablo?». Diego negó lentamente. «Ella no sabe nada». «No lo sabía», corrigió el hombre. «Ahora sí». Yo sentí un escalofrío. La mesa. ¿Qué era eso? ¿Una reunión? ¿Un consejo? ¿Un comité de esa sociedad familiar? Lo peor no era no saber qué significaba. Lo peor era la seguridad con la que él asumía que yo ya debía entenderlo. Dile también, continuó, que se presente sola. No queremos intermediarios confundiendo el proceso. Diego respiró bruscamente. Ella no va a ir. Al hombre arqueó una ceja. Claro que irá, dijo con suavidad. Su apellido la obliga. Diego dio un paso hacia adelante alterado. Déjala en paz. Ella no pidió esto. El hombre lo miró como si observara a un niño haciendo un berrinche. Los legados no se piden, contestó. Se heredan. Hubo un silencio pesado. Tenía ganas de salir y gritar. De romper esa calma falsa. De decirle que yo no iba a obedecer nada que viniera de ellos. Que no iba a dejar que me usaran como peón en un juego que empezó mucho antes de que yo naciera. Pero sabía que no era el momento. Sabía que ese hombre no había venido a conversar. Había venido a marcar territorio. Y una última cosa, dijo el hombre, acomodándose las mangas del traje. Dile a Ana que deje de consultar con terceros. No queremos que extraños interfieran en asuntos internos. Mi piel se erizó. ¿Se refería a Marisa? ¿Ya sabían de ella? Diego apretó los puños. Ella no está sola. Oh, Diego, respondió el hombre con una sonrisa tan fría que dolía verla. Ojalá fuera cierto. Y sin esperar respuesta, dio media vuelta. Caminó hacia el auto, subió y se marchó sin prisa. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando el vehículo desapareció al doblar la esquina, Diego cerró la puerta con un ademán tembloroso. Se apoyó en ella, exhalando como si hubiera estado conteniendo el aire desde hacía horas. Yo salí del pasillo, mis pasos lentos, mi corazón golpeando con fuerza. ¿Cuál mesa?, pregunté. Diego levantó la cabeza. Es una reunión cerrada. La hacen cuando una línea hereditaria se reactiva. Ana, si te están citando allí, es porque ya te reconocieron. Y si no vas, ¿qué? Van a hacerte la vida imposible. Lo miré. La vida imposible ya empezó. Se llevó las manos al cabello, desesperado. Ana, por favor, no vayas sola. No voy a ir, respondí con calma. Pero tienen poder. No entiendes. Pueden quitarte todo, pueden arrastrarte, pueden... Lo interrumpí. No tienen mi voluntad. Y sin mi voluntad, no tienen nada. Diego se quedó callado, asustado, pero también sorprendido. Me acerqué a la ventana, mirando la calle vacía. Mañana no iré a esa mesa, dije con firmeza. Pero sí haré algo más importante. ¿Qué?, preguntó. Voy a descubrir la verdad completa. Porque hasta ahora apenas he visto la superficie. La noche cayó más rápido de lo que esperaba,
como si el mundo tuviera prisa por envolver la casa en sombras. Encendí apenas una lámpara en la sala, no quería que desde afuera se viera demasiado movimiento. Diego permanecía sentado en el borde del sofá, inclinando la cabeza entre las manos. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Su respiración seguía irregular, como si cada inhalación fuera una batalla. Yo me movía de un lado a otro, incapaz de quedarme quieta. Una parte de mí quería gritarle, reprocharle, exigir explicaciones. Otra parte, solo quería entender. Diego, dije finalmente. Necesito que me digas todo. Sin omitir nada. Él levantó la mirada lentamente. Sus ojos tenían un brillo apagado, como si hubiese llorado sin lágrimas. No sé si puedo. Puedes. Y debes, respondí. Si realmente quieres ayudarme. Si quieres reparar algo de lo que pasó, necesito la verdad entera. Él asintió, respiró profundo y se acomodó, tratando de mantener la voz firme. Todo empezó hace meses. Recibí un mensaje de un número desconocido. Al principio pensé que era spam, una estafa. Algo así. Decía que tú ocultabas un patrimonio enorme. Yo me reí, no lo tomé en serio. Pero después empezaron a llegar correos. Y llamadas. Sabían tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, el hospital donde naciste, incluso detalles de tu papá. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Qué tipos de detalles? Cosas, personales. La historia de la finca abandonada. El apellido de tu abuelo. Cosas que nunca mencionaste. Vaya la mirada. Porque yo no sabía nada. Diego cerró los ojos, avergonzado. Ellos me lo hicieron creer. Me dijeron que tú lo ocultabas porque no confiabas en mí. Que si me adelantaba podría asegurar nuestro futuro. Me mostraron documentos. Fotos antiguas. Y poco a poco, me convencieron de que era real. ¿Qué te pidieron exactamente? Pregunté, tratando de controlar mi tono. Diego Vasilou. Querían acceso a tus correos, a tus contraseñas. Que revisara tus mensajes. Que buscara papeles en la casa. Yo no lo hice al principio. Pero cuando insistieron, cuando dijeron que si no cooperaba podrían perjudicarte, levanté la mano para detenerlo. ¿Pudiste acceder a algo? Él negó de inmediato. No. Nunca pude. Tus cosas estaban tan normales que parecía que no tenía secretos. Eso los desesperó. Y cuando se dieron cuenta de que yo no era útil, comenzaron a presionar. ¿Presionar cómo? Pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Levantó la manga otra vez. El moretón estaba más oscuro ahora. Más grande. Sentí un nudo en la garganta. No por él, sino porque la magnitud de lo que enfrentábamos crecía con cada palabra. Ana, ellos no son gente común. No amenazan. Actúan. Cuando intenté alejarme me siguieron. Me interceptaron saliendo del trabajo. Me dijeron que tú pronto despertarías. Que al hacerlo yo no debía interferir. Que si lo hacía, sería peor para los dos. Me senté frente a él apoyando los codos en las rodillas. Diego, ¿qué significa ese despertar? Él negó, frustrado. No lo sé. Creo que esperaban que el banco te diera la información. O que tú misma activarías algo. Dijeron que estabas destinada a ocupar un puesto. Que tu línea no podía quedar vacía. Respiré hondo. ¿La mesa es parte de eso? Diego tragó saliva. Sí. Es una reunión donde presentan al heredero activo. Donde discuten los roles. Es algo simbólico. Para ellos. Pero también es una forma de control. Si tú vas, te reconocen oficialmente. Y entonces ya no podrás mantenerte al margen. Estarás dentro. Por completo. Me llevé las manos al rostro. El peso de todo parecía caer exactamente sobre mis hombros, no sobre los de nadie más. ¿Y si no voy? Pregunté. Diego dudó. Van a presionarte. Van a insistir. Tal vez incluso harán movimientos para demostrarte que ellos mandan. Ellos no mandan sobre mí. Mi voz resonó en la habitación. Firme. Sólida. Extrañamente segura. Diego me miró como si no me reconociera. Ana, tienes que tener cuidado. Esta gente no acepta desafíos. Pues tendrán que aceptar el mío. Diego respiró hondo, angustiado. No sé si entiendes lo que dices. Lo entiendo perfectamente, respondí. Si acepto su invitación, pierdo mi libertad. Si no la acepto, al menos decido por mí misma. Hubo un silencio corto pero intenso. Mi teléfono vibró súbitamente sobre la mesa. Ambos lo miramos. Amosage. Pero esta vez, no era de un número desconocido. Era de Ernesto, el director del banco. Llámeme cuando pueda. Recibimos un aviso inesperado en su cuenta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un aviso? Susurré. Diego se levantó de inmediato. ¿Qué tipo de aviso? Yo negué. No sé. Pero no puede ser nada bueno. Marqué el número de Ernesto con manos temblorosas. Contestó el primer tono. Ana, gracias por llamar tan rápido.
Escúcheme con atención, dijo con una seriedad que no le había escuchado nunca. Acabamos de recibir una solicitud masiva de verificación sobre su patrimonio. No es una consulta común. Es una auditoría interna de origen. Reservado. ¿Reservado cómo? Pregunté, como si viniera de un nivel jerárquico que ni siquiera debería tener acceso. Y lo más preocupante, coincidió exactamente con un vehículo registrado en la misma base de datos que hace meses intentó obtener información suya. Un vehículo que ahora está estacionado en su calle. Sentí que el aire me abandonaba. Miré a Diego. Él ya lo sabía. Su rostro se volvió ceniza. Ana, continuó Ernesto. Ellos ya dieron el primer paso. Usted está oficialmente en su radar. Y lo que hagan después, dependerá de cómo responda usted mañana. Diego tomó mi mano sin pedirme permiso. Ana, por favor. No te quedes sola. No hoy. No esta noche. Colgué lentement. Me quedé mirando la ventana. Las sombras afuera parecían vivas, esperando, vigilando. Diego, dije, sin apartar la vista. Necesito ayuda. Lo sé, respondió él. Pero no solo la tuya. Diego se tensó. ¿Vas a llamar a Marisa? Voy a llamar a quien tenga que llamar, respondí. Porque si quieren que yo juegue en su mesa, antes tendrán que descubrir que no soy la ficha que esperaban. Diego me miró con una mezcla de miedo y orgullo silencioso. Y yo, por primera vez desde la mañana, sentí algo parecido a poder. Llamé a Marisa apenas colgué con Ernesto, pero cada tono que sonaba sin respuesta eran segundos que sentía subir por mi espalda como un frío reptante. Diego permanecía cerca de mí, sin atreverse a moverse demasiado, como si cualquier gesto pudiera empeorar la noche. Intenté llamar una segunda vez. Nada. Una tercera. Silencio absoluto. No contesta, murmuré, y mi voz sonó más frágil de lo que quería. Diego se acercó. Ana, quizá ya se fue a casa. Son casi las 10. Negué. Marisa no dejaría de contestar si sabe que estoy en peligro. Y ella sabe perfectamente qué significa un aviso reservado. Diego apretó la mandíbula. ¿Crees que la tienen vigilada también? No quería decirlo. No quería ni pensarlo. Pero sí. Sí lo creía. Diego. Si conocen mis movimientos, también conocen los suyos. Me paseé por la sala, tratando de ordenar mis pensamientos. Había demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo. Demasiada información. Demasiadas amenazas disfrazadas de invitaciones. Y yo, tan pequeña en comparación con todo aquello. O al menos, así me había sentido hasta esa tarde. Respiré hondo y marqué el número fijo de la oficina de Marisa. Esta vez contestó una voz distinta. Una mujer joven. Probablemente su asistente. Oficina de la licenciada Calderón, ¿en qué puedo ayudarle? Soy Ana. Ana Rivas, respondí rápido. Necesito hablar con Marisa. Es urgente. Muy urgente. La mujer tardó unos segundos en responder. La licenciada salió hace un par de horas. Dejó la oficina temprano hoy. ¿Le dijo a dónde iba? No. Solo pidió que no la llamaran por la tarde. Dijo que necesitaba ocuparse de un asunto personal. Un asunto personal. Ese tipo de frase, en este contexto, podía significar cualquier cosa. ¿Y está bien? Pregunté, sin poder evitar que mi voz se quebrara un poco. Creo que sí. Salió tranquila. Colgué lentement. Diego me miró con preocupación. ¿Qué pasa? No lo sé, respondí. Y eso es lo que más me asusta. Me dejé caer en el sillón. Sentía que había vivido 3 días en uno. El cansancio caía sobre mí como una manta pesada, pero la adrenalina me impedía siquiera cerrar los ojos. Afuera, las sombras de los árboles se movían bajo las luces amarillas de la calle, creando formas que parecían observadoras silenciosas. Diego se agachó frente a mí. Ana, dime qué necesita. Lo miré. Mucho había cambiado entre nosotros, demasiado. Y aún así, en ese instante, él era la única persona a la que podía recurrir. Necesito entender lo que está pasando, dije lentamente. No más suposiciones. No más medias verdades. Necesito saber qué significa ese puesto, qué esperan exactamente de mí, quién los lidera, y qué pasa si me niego. Diego respiró profundo y se sentó a mi lado. Lo que sé, es poco. Ellos no me dijeron todo. Pero sí escuché nombres, vi documentos. Mi corazón se aceleró. Dime todo. El grupo. La sociedad. Como quieras llamarle. Está dividido en 4 ramas familiares. Cada rama tiene un representante principal. Y uno secundario. Tu padre era el representante principal de la rama Rivas de Llano Verde. Cuando renunció, su puesto quedó en suspensión. No podían eliminarlo, porque tu línea tiene derechos más antiguos que todas las demás. Sentí un vuelco en el pecho. Oh, eres su heredera directa. Eso te convierte en la única candidata al puesto principal. Y ese puesto controla decisiones internas, propiedades, votos.
Acceso a fondos que no están en el banco, sino administrados entre ellos. Me llevé la mano a la frente. Pero yo no sé nada de eso. Justamente por eso eres valiosa. Y peligrosa para ellos, respondió Diego, con los ojos fijos en el piso. Porque si tú no conoces las reglas, puedes romperlas sin querer. Apreté los labios. ¿Qué más escuchaste? Mencionaron algo sobre una reforma interna. Algo que quieren votar pronto. Y necesitan que todas las ramas estén completas para que sea válida. Tu línea es la única que falta. Y si tú no tomas tu lugar, ¿qué pasa? Diego me miró con una mezcla de pena y temor. Otros pueden reclamarlo. Y eso no les conviene. Necesitan que seas tú. Me quedé en silencio. Una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea arriesgada. Una idea que daba miedo, pero que también abría una puerta. Entonces, dije despacio: si yo tomo el puesto, ellos tendrán acceso a ti, interrumpió Diego. Tendrán control. Pero yo también tendré acceso a ellos, continué. Diego se quedó en silencio. Y entonces su expresión cambió. No de alivio, sino de comprensión. Ana, no estás pensando en... Estoy pensando, lo interrumpí, que si quiero entender cómo detenerlos, necesito saber cómo funcionan. Y la única forma es entrar. Diego negó inmediatamente. Es demasiado peligroso. Ellos son gente que opera en las sombras. No vas a estar a salvo. ¿Y si no entro? Pregunté, mirándolo fijamente. ¿Qué crees que harán? Él bajó la mirada. Seguirán presionándote, persiguiéndote, aislándote, manipulando cada cosa. Yo asentí. Entonces no tengo dos opciones. Tengo una. Diego me tomó las manos desesperado. Ana, por favor, piénsalo. No sabes en qué te estás metiendo. Diego, susurré: toda mi vida he estado a oscuras. Siempre dejándome llevar por lo que otros quieren, por lo que otros deciden. Ya no. No voy a vivir escondida. No voy a dejar que manejen mi destino desde afuera. Él cerró los ojos. Te van a destruir. No si yo aprendo a jugar el juego antes que ellos. Un silencio denso llenó la sala. Mi teléfono vibró de nuevo. Pero esta vez no fue un mensaje. Fue una llamada. De un número desconocido. Pero no el mismo de antes. Diego y yo nos miramos. Yo apreté el celular con fuerza. ¿Vas a contestar?, susurró él. Sí, respondí, con la voz más firme de toda la noche. Porque quien esté al otro lado, sabe algo que yo necesito saber. Deslicé el dedo para atender. Llevé el teléfono al oído. ¿Hola? Hubo un silencio corto. Luego una voz femenina, suave pero cargada de autoridad, dijo: Ana, soy alguien que lleva años esperando tu regreso. Y si quieres respuestas, no vas a encontrarlas fuera. Sentí que el aire me fallaba. ¿Quién eres?, pregunté. La voz respondió: tu tía. La única hermana de tu padre. Mi mundo volvió a romperse. Por un instante la voz en el teléfono no parecía real. Era como escuchar un eco de un recuerdo que no sabía que tenía. Una presencia cálida y firme a la vez. Mi tía. La hermana de mi padre. Una mujer de la que jamás había escuchado ni una sola palabra. Ni siquiera una anécdota. Ni una foto en algún cajón olvidado. Nada. ¿Mi tía? Repetí en voz baja, como si la palabra fuera demasiado frágil para pronunciarla. Sí, Ana, respondió ella con calma. Soy Elena Rivas. Y creo que ya era hora de que habláramos. Diego abrió los ojos con incredulidad. Lo miré y él negó, silencioso, como si temiera que esa llamada fuera otra trampa. Pero algo en la voz de esa mujer tenía un peso distinto. No había prisa, no había amenaza. Había profundidad. Algo que dolía, algo que esperaba desde hacía mucho tiempo. No entiendo nada, susurré. ¿Por qué nunca supe de usted? ¿Por qué mi papá? Tu padre me protegió, dijo ella sin dejarme terminar. O trató de hacerlo. Teníamos una relación complicada con el resto de la familia. Yo sigo dentro. Él no. Y cuando él decidió alejarse, yo respeté su decisión. No quise interferir en la vida que eligió darte. Pero sabía que este día llegaría. Me llevé una mano al pecho. ¿Qué día? La tía Elena guardó unos segundos de silencio, como si buscara elegir las palabras exactas. El día en que te verías obligada a saber la verdad. El día en que ya no podrías permanecer fuera del legado. Y hoy, por la manera en que suenan tus palabras. Ese día llegó. Diego me observaba como si temiera que esa voz pudiera ser una ilusión. Yo cerré los ojos. Me citaron para mañana, susurré. Para una mesa, una reunión. No voy a ir. Escuché a la mujer inhalar suavemente. Bien. Me alegra que lo hayas decidido así. Esa mesa no es un lugar seguro para ti. No todavía. Y no sola. Abrí los ojos de golpe. Entonces, ¿sí es real? ¿Existe? Existe desde hace generaciones. Y no es una reunión. Es un ritual de poder. Uno que tu padre rechazó. Y uno que
si aceptas sin preparación, te pondrá en manos de quienes solo ven tu nombre como una herramienta. Diego me miró como si aquella voz estuviera diciendo exactamente lo que él temía. ¿Por qué me están presionando?, pregunté, con un nudo en la garganta. ¿Qué quieren realmente de mí? La voz de mi tía cambió. Se volvió más baja, más grave. Quieren cerrar una votación interna. Algo que han estado intentando desde hace años. Una reforma que les daría más control, pero requiere unanimidad. Y tu rama tiene el voto decisivo. Sin ti, no pueden hacerlo. Diego exhaló como si por fin algo encajara. Por eso te presionan, murmuró él. Por eso hicieron todo esto. Ana, continuó mi tía, tu padre fue el último obstáculo que tuvieron. No pudieron manipularlo, no pudieron comprarlo, no pudieron convencerlo, y por eso, lo apartaron. Cuando murió, pensaron que tú entrarías sin resistencia. Pero él, inteligente como era, dejó todo a tu tiempo. A tu decisión. Me llevé la mano a la boca. Diego me tocó el hombro, suave, como quien acompaña una noticia demasiado grande. La carta que encontraste, añadió ella, y mi corazón se detuvo un momento. Es solo una parte de la historia. Hay más, mucho más. Me senté en el sillón sin darme cuenta. ¿Dónde está lo demás? Conmigo, respondió ella. Y debes verlo. Porque si no entiendes el origen, no podrás enfrentar lo que viene. Diego se inclinó hacia el teléfono. ¿Cómo sabemos que no es otra trampa? Mi tía guardó silencio unos segundos, y luego dijo algo que me atravesó como un rayo. Porque tu padre me dio una frase para cuando este día llegara. Una frase que solo tú reconocerías. Mi corazón dejó de latir. Una frase. Sí. Y es esta. El reloj que dejó de latir sigue contando cuando tú lo tocas. Lágrimas subieron de golpe a mis ojos. Llevé una mano a mi bolso. Saqué el reloj viejo de mi padre, aquel que guardaba en la caja amarilla. El que nunca funcionó. El que él siempre decía que algún día volvería a moverse. Había sido casi un chiste entre nosotros. Es ella, susurré, con la voz hecha polvo. Es mi tía. Es real. Diego cerró los ojos, aliviado y preocupado a la vez. Ana, continuó mi tía. No puedes quedarte en casa esta noche. No estás segura. Lo sé, dije, mirando hacia la ventana oscura. Un auto estuvo aquí. Estoy segura de que me vigilan. Escúchame bien. Necesitas moverte con discreción. No puedes ir sola, pero tampoco pueden verte salir los dos juntos. En el mundo de ellos, cada movimiento deja huellas. Y hoy, ustedes dos son demasiado visibles. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Quiero que vayas a un lugar que no está en ningún registro, dijo ella. Un sitio donde ellos no pensarían buscarte porque no tiene relación directa con tu apellido. El viejo taller de tu padre. ¿Lo recuerdas? Un escalofrío me recorrió. Sí. Allí guardo algo que él dejó para ti. Algo que debes ver antes de tomar cualquier decisión. Diego miró el reloj. ¿Es seguro? Lo es, respondió ella, con una convicción que me dio un extraño consuelo. Porque ellos creen que ese taller está abandonado. Y porque nunca supieron que tu padre lo registró a mi nombre antes de irse. Miré a Diego. Él entendió sin que yo dijera nada. Tenemos que irnos ya, murmuró. La voz de mi tía volvió suave pero firme. Ana, cuando llegues toca la puerta 3 veces. Yo estaré dentro. Y cuando entres te contaré quién eres realmente. Lo que tu padre dejó a tu cuidado. Y por qué ellos temen tanto que lo descubras. Tragué saliva. Tía. Sí, hija. ¿Qué pasa si no acepto ese puesto? Hubo un silencio breve. Y luego una verdad amarga. Si no lo aceptas, intentarán que lo hagas. Si lo aceptas sin entender, te usarán. Pero si lo aceptas con conocimiento, los harás temblar. Se me erizó la piel entera. Ven pronto, finalizó. No tenemos mucho tiempo. La llamada terminó. Me levanté. Diego también. Y por primera vez, no sentí miedo de caminar hacia lo desconocido. Sentí destino. Salimos de la casa sin prender ninguna luz y sin hablar más de lo necesario. Diego abrió la puerta trasera con cuidado, como si el más mínimo sonido pudiera atraer a quienes tal vez aún estaban rondando la calle. Afuera, el aire nocturno tenía un olor húmedo, como si hubiera llovido en alguna parte de la ciudad. Las farolas iluminaban fragmentos del pavimento, dejando el resto en sombras profundas que parecían observarnos desde todos los ángulos. Vamos por detrás, susurró Diego. No quiero que nos vean salir por la puerta principal. Asentí, guardando el reloj de mi padre en el bolsillo interior de mi chaqueta. Sentirlo cerca me daba una extraña seguridad. Era lo único tangible que tenía de él. Y ahora también era la llave de una historia que apenas había empezado a revelar sus grietas. Caminamos con pasos suaves bordeando la casa vecina. Diego se aseguraba de mirar cada esquina antes de avanzar. Era irónico pensar que él, quien había sido manipulado por esas personas, ahora era quien me ayudaba a escapar de ellos. Cuando llegamos al final del callejón, un auto viejo pero silencioso esperaba estacionado. Pregunté.
Lo tenía en el trabajo, respondió Diego. Nadie lo relaciona contigo. Ni conmigo. Está limpio. Subimos. Él al volante. Yo mirando por la ventana trasera como si esperara ver unas luces encendiéndose detrás de nosotros. Pero no hubo nada. Ni motores. Ni pasos. El silencio era casi demasiado perfecto. Ana, dijo Diego mientras avanzábamos lentamente por la calle, lo que estás haciendo, no sé si es valiente o una locura. No aparté la vista del retrovisor. Quizá es las dos cosas. Solo prométeme algo, su voz sonaba cansada, quebrada. Si en algún momento sientes que esto te está haciendo daño, que te está consumiendo, te detienes. No importa lo que tu tía diga. No importa lo que tu padre haya dejado. Tu vida es más importante que cualquier legado. Lo miré de reojo. Su sinceridad me desarmó un poco. Pero no podía prometer algo que ni yo misma creía. Diego, dije con suavidad. No sé si puedo prometer eso. ¿Por qué? Porque esto viene de mi familia. De una historia que me ocultaron. De algo que mi papá quiso proteger, pero también quiso que yo conociera. No puedo seguir viviendo sin saber quién soy realmente. Él apretó el volante con fuerza, pero no dijo nada más. El trayecto hacia el taller era largo y las calles se volvían cada vez menos transitadas. A medida que nos alejábamos del centro, los edificios parecían más viejos, más apagados. Las tiendas tenían rejas y las casas parecían dormidas desde hacía horas. ¿Recuerdas venir aquí de niña?, preguntó Diego en voz baja. Negué. No, creo que mi padre no quería que recordara este lugar. Quizá precisamente por eso, murmuró, dejó cosas importantes allí. Pasamos por un puente pequeño y luego nos internamos en un camino casi olvidado. El GPS del auto parpadeaba como si no estuviera seguro de dónde estábamos. Finalmente, reconocí algo entre la oscuridad. Una estructura rectangular, con paredes de ladrillo rojo desgastado y una puerta metálica enorme, casi oxidada. Es aquí, susurré. Diego apagó el motor. El silencio nos envolvió, pesado, expectante. Bajamos del auto. La noche era tan profunda que parecía tragarse los sonidos antes de que llegaran a mis oídos. Me acerqué a la puerta del taller. El metal estaba frío, como si hubiera estado dormido durante años. ¿Estás lista?, preguntó Diego. No respondí con honestidad. Pero tengo que hacerlo. Le di 3 golpes tal como mi tía había dicho. 1, 2, 3. Por un momento no pasó nada. Pero luego escuchamos un sonido suave en el interior. Pasos. La puerta se abrió muy lentamente hasta dejar ver una sombra femenina iluminada apenas por una lámpara de taller. La mujer era alta, de cabello gris recogido en una trenza larga que le caía por un costado. Tenía ojos oscuros, profundos, idénticos a los de mi padre. Vestía ropa sencilla, jeans, una camisa de lana y un delantal lleno de polvo y marcas de aceite. La reconocí antes de que hablara. Ana, dijo con una voz cálida que me estrujó el corazón. Por fin. Sentí que mis rodillas perdían fuerza. Estuve a punto de llorar sin motivo aparente. No porque ella fuera dulce. No porque tenía rasgos parecidos a mi padre. Sino porque, en su mirada encontré algo que no había sentido en todo el día, pertenencia. Tía, logré decir. Soy yo. Ella me abrazó sin pedir permiso. Fuerte. Sincero. Como si hubiera estado esperando ese momento desde antes de que yo naciera. Pensé, dije mientras ella me sostenía, que mi papá me había dejado sola en todo esto. Tu padre nunca te dejó sola, respondió. Solo te escondió para mantenerte a salvo. Pero ahora eres adulta. Y es momento de que sepas lo que él no pudo contarte. Diego entró detrás de mí, con respeto. Pero la tía Elena apenas le dedicó una mirada rápida, como si supiera exactamente quién era él y cuál había sido su papel en todo esto. Él también está aquí porque lo manipularon, expliqué. Él no sabía. Lo sé, respondió ella sin sorpresa. Nada de lo que pasó fue casual. Y ciertamente, no fue culpa solo suya. Cerró la puerta. Al taller quedó en penumbra tibia. Ven, dijo ella, caminando hacia el fondo. Tu padre dejó algo para ti, algo que debes ver antes de tomar cualquier decisión. La seguimos entre herramientas viejas, repuestos, latas de pintura seca. El olor a aceite rancio y madera antigua se mezclaba en el aire. Era un taller de verdad, vivo, lleno de huellas del pasado. Finalmente, se detuvo frente a un arcón de madera enorme, con un candado oxidado. Él construyó esta caja antes de irse, dijo ella. Y me dijo que no debía abrirla yo. Que debía esperar a que tú vinieras. A que tú estuvieras lista. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. ¿Lista para qué?, pregunté. Mi tía me miró con una intensidad que casi me hizo retroceder. Para conocer la verdadera razón por la que tu padre abandonó la familia. Para descubrir lo que te pertenece. Y para decidir si vas a cumplir el legado. Tomo mi mano. O si vas a romperlo para siempre. Me quedé sin aliento. El arcón crujió. Y supe que la verdad estaba a punto de salir.
Elena introdujo una llave diminuta en el candado. El metal chirrió, viejo, como si también guardara un secreto. Diego se mantuvo detrás de mí, sin tocar nada, respirando bajito, consciente de que ese instante no le pertenecía. Cuando el candado cedió, la tía tomó aire, lo retiró y abrió el arcón con un gesto lento, reverente, casi una despedida. Un olor a papel antiguo salió primero, acompañado por un leve aroma a madera húmeda y aceite de motor. Dentro había varias carpetas, una caja más pequeña de metal, y un cuaderno grueso, de tapas negras, con el nombre de mi padre escrito a mano. Mi corazón dio un vuelco al verlo. Este diario es lo más importante, dijo ella con voz suave. Aquí tu padre escribió todo lo que no pudo decirte en vida. Sus dudas, sus miedos, las razones exactas por las que se alejó de la familia. Y también, lo que esperaba que tú decidieras cuando llegara el momento. Extendí la mano hacia el cuaderno, pero me detuve antes de tocarlo. Era demasiado. Sentía que cada página iba a cambiar algo dentro de mí para siempre. Tía, ¿por qué nunca me hablaron de usted? ¿Por qué él no me contó nada? Ella apoyó una mano en mi hombro. Porque ambos éramos los últimos en nuestra línea que aún teníamos algo que perder. Porque si tú conocías la verdad antes de tiempo te pondrías en riesgo. Él sabía cómo funcionaba la familia. Sabía lo que eran capaces de hacer para proteger el control. Y si descubrían que tú existías como heredera, siendo tan joven, habrían intentado moldearte a su manera. Su voz tembló, apenas perceptible. Él prefirió cargar con ese destino solo. Tragué saliva. El aire se sentía espeso, lleno de memorias ajenas, de decisiones que se tomaron sin mí pero por mí. Tomé el cuaderno finalmente. Era más pesado de lo que imaginé, como si llevara dentro algo mucho más grande que tinta. Diego se inclinó un poco. ¿Estás segura de querer leerlo ahora? No respondí. Pero lo necesito. Abrí la primera página. La letra de mi padre estaba intacta, firme, llena de una claridad que me dolió reconocer. Si Ana lee esto es porque ya despertó. Y porque el mundo que dejé atrás volvió por ella. Sentí lágrimas subir sin permiso. Seguí leyendo. Cuando era joven creí que la familia podía cambiar desde dentro. Pero pronto entendí que el poder, una vez que se vuelve costumbre, se aferra como una raíz profunda. Huí no por cobardía, sino porque vi lo que querían hacer conmigo y lo que habrían querido hacer contigo. Volví la página con manos temblorosas. Tu madre me pidió que te mantuviera lejos. No porque no quisiera que conocieras tus orígenes, sino porque sabía que lo más preciado que tenías era tu libertad. Por eso renuncié, por eso desaparecí de sus registros. Pero mi renuncia nunca fue aceptada del todo. No podían permitir una línea sin cerrar. De pronto entendí las piezas que había visto los últimos días, la presión, la vigilancia, la insistencia enfermiza. Si lees esto, Ana, te enfrentarás a la elección que yo evité, entrar o romper con todo para siempre. Cerré el cuaderno un momento para respirar. Diego me tocó el hombro. Ana, déjà me susurré. Volví a abrirlo. Si decides entrar, debes saber que tendrás derecho a voto, a propiedad, a información y a decisiones que afectan a más personas de las que imaginas. Pero entrar no es solo poder. También es vigilancia, alianzas, pactos y enemigos que no querrán que cambies nada. Pasé la siguiente página. Si decides romper, debes saber que lo que rompas puede afectar a generaciones. Harás algo que nadie antes se atrevió. La familia no perdona fácilmente. Intentarán detenerte. Pero si lo logras, también liberarás todo lo que este apellido ha arrastrado por décadas. Las letras parecían vibrar. Sea cual sea tu elección, no la tomes desde el miedo. Tómala desde la verdad. Cerré el cuaderno con fuerza. Mi tía y Diego me observaban en silencio. ¿Qué significa esto para mí? Pregunté, con una voz que no parecía la mía. Elena respiró hondo. Significa que ahora tienes dos caminos. La familia te quiere mañana en esa mesa para consumar la votación. Si vas, te integrarán. Aunque no del todo por tu voluntad. Si no vas, insistirán hasta quebrarte. Pero hay una tercera opción, Ana. Una que tu padre no pudo tomar porque estaba solo. Me acerqué a un paso. Sual. Mi tía tomó una de las carpetas del arcón. La abrió. Dentro había documentos que parecían antiguos. Sellos que no reconocía y una carta más. Reformar la estructura desde la raíz, dijo ella. No entrar. No renunciar. Cambiarla. Convertirte en el voto que destruya los abusos y abra un futuro distinto para la línea completa. Diego se quedó inmóvil. ¿Eso es posible?, pregunté. Solo si el heredero principal entiende el poder que tiene y lo usa antes de ser absorbido, respondió Elena. Solo si entras sin someterte. Si tomas el puesto. Pero no su obediencia. Me quedé en silencio largo, profundo. El reloj de mi padre pesaba en mi bolsillo. El cuaderno pesaba en mis manos. Y mi vida entera pesaba de otra forma, distinta, más ancha, más viva. Ana, dijo Diego con voz baja. Sea lo que sea que decidas.
Yo estoy contigo. Aunque no lo merezca. La tía Elena me miró con ojos firmes. Mañana, ellos esperan que seas una ficha. Una sombra. Una firma sin conciencia. Se acercó, tomó mis manos. Pero tú no naciste para obedecer. Naciste para romper ciclos. Tu padre lo sabía. Yo lo sé. Y ahora. Tú también lo sabes. Sentí un temblor que no era miedo. Era decisión. Respiré hondo. Muy hondo. Entonces dije despacio: mañana no me esconderé. No iré como víctima. Miré a ambos. Iré como la heredera que soy. Mi tía sonrió por primera vez. Diego cerró los ojos, aliviado y aterrado a la vez. Tomé el cuaderno, el reloj, los documentos. Cerré el arcón. Y en la penumbra del taller, entendí que mi destino nunca había sido escapar. Había sido enfrentar.